Estimados estudiantes, muy buenos días. Hoy día vamos a abordar un tema llamado estado gaseoso. Es uno de los temas de mucho interés y de mucha importancia porque vivimos sumergidos de una u otra manera en un mar de gases. Es más, respiramos gases. ¿Pero qué son los gases en realidad? Los gases son moléculas que tienen como característica principal que nunca están quietos, no están estáticos, sino están moviéndose constantemente. Se mueven y se mueven y se mueven constantemente. Por lo principal, se puede decir que son moléculas que tienen amplia libertad para desplazarse y un alto grado de desorden molecular. Entonces los gases se caracterizan por ser moléculas que tienen una elevada energía cinética, una elevada energía de movimiento. Están siempre moviéndose, obviamente, y por lo tanto pueden expandirse. Se expanden rápidamente. ¿Quién no ha sentido, obviamente, el aire? ¿Quién no de repente ha sentido o ha olido una fragancia de algún perfume? O de repente ha olido un olor un poco desagradable, de repente un poco fétido, de algún alimento que estaba malográndose. Cuando hablamos de ello, hablamos del estado gaseoso. Estamos sumergidos en constantes gases, estamos en interacción con gases. Es más, respiramos gases. ¿Qué cosa respiramos? Una mezcla de gases, ¿correcto? Donde hay nitrógeno, hay oxígeno, hay argón, CO2, entre otros gases. Entonces hoy día vamos a abordar un tema muy interesante que se llama el estado gaseoso. Entonces sabemos que los gases se mueven a grandes velocidades. Sabemos que los gases tienen una elevada energía cinética, que es la energía de movimiento. Para poderlos estudiar, vamos a imaginar que tenemos un gas atrapado acá en un recipiente herméticamente cerrado. ¿Correcto? Está herméticamente cerrado. Ahí está el gas. Pero sus moléculas tú sabes bien que no están quietas, no están estáticas, no, sino que están moviéndose. Y al moverse, esas moléculas van a generar choques. Al generar choques con el recipiente, van a generar una variable de estado. Esa variable de estado se llama presión. ¿Qué cosa es la presión? Es la fuerza sobre el área. Entonces, al hacer choques en el recipiente, van a generar una fuerza sobre un área determinada. A eso se le va a llamar la famosa presión. Otro punto más. Este gas se va a estar a una adecuada temperatura. Por lo tanto, el segundo parámetro que vamos a estudiar va a ser la temperatura del gas. Y otra cosita más. Como este recipiente tiene una capacidad volumétrica, el gas ocupa un volumen determinado. Por lo tanto, el tercer punto va a ser el volumen. Esos tres que te he mencionado se les conoce como las variables de estado. ¿Qué son las variables de estado? Son la presión, vamos a colocar acá la presión, ahí está, la presión que se representa con P, el volumen que se representa con V, y la temperatura. Ahí está, chévere, la temperatura T, ¿correcto? Entonces tenemos unas moléculas de gas que están atrapadas dentro de este recipiente herméticamente cerrado. Vamos a imaginar que sea de repente un gas como el CO2. Ahí está el famoso dióxido de carbono. El CO2 en estado gaseoso. Porque también el CO2 también puede estar en estado sólido. Tú lo sabes. Cuando está en estado sólido el CO2, ¿cómo se le llama? Hielo seco. El famoso hielo seco. ¿Sí? Pero acá lo tenemos en estado gaseoso. Sus moléculas no están quietas, están en constante movimiento. Se mueven, obviamente, generando presión. Ocupan un volumen y están a una adecuada temperatura. Estos tres parámetros de estado se les conoce como las variables de estado. Y estas tres variables de estado, cuando se relacionan entre sí matemáticamente, forman una ecuación superpoderosa. Esa ecuación se le conoce como la ecuación universal de los gases, que de manera mnemotécnica, para recordarla rápidamente, se le llama pavo-ratón. La famosa ecuación del pavo-ratón, donde P va a ser la presión, D va a ser el volumen, y esto va a ser igual ¿a quién? Al ratón. R, que es una constante, T, que es la temperatura, y N, que es el número de moles. Con esta ecuación poderosa, pavo-ratón, vamos a poder solucionar problemas, ejercicios en el campo del estado gaseoso. Para este tema de estado gaseoso, preparado acá unos problemitas, y vamos a resolverlos rápidamente con esta ecuación poderosa llamada pavo-ratón. Oye, pero en pavo-ratón, ¿sí? ¿Qué hay? Hay un parámetro llamado presión. Entonces, ¿dónde? Presión va a ser representado con la letra P. Colocamos acá la P, ¿sí? De presión. Va acá.
¿Y esa presión se puede medir en qué, profesor? Se puede medir en atmósferas, pero también se puede medir en milímetros de mercurio o unidades Torricelli. Entonces vamos a colocar la equivalencia. Una atmósfera de presión equivale a 760 milímetros de mercurio o equivale a 760 unidades Torr. Ahí está, chévere. El siguiente punto, ¿cuál sería? El volumen. Este parámetro llamado volumen se mide mayormente en litros. Cuando vamos a comprar a la tienda 1 litro de gaseosa, 1 litro de aceite, 1 litro de leche, 1 litro de agua, entonces medimos siempre en litros. Pero el litro tiene su equivalencia. 1 litro equivale a 1000 mililitros. A veces lo mencionan en centímetros cúbicos. Recuerda que 1 litro también equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces colocamos acá su equivalencia. Segundo punto, volumen, se representa con la V o con la B minúscula, ¿sí? Y la equivalencia es que 1 litro equivale a 1000 mililitros o también equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 1 mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico. Ahí lo ponemos en su nubecita chévere para recordarlo. Ahí está. Tercer punto. Pavo es igual a ratón. ¿Qué vendría a ser R? R vendría a ser una constante universal. Y esa constante va a tomar valores distintos. Pero va a depender, obviamente, si la presión se encuentra en atmósferas o si la presión se encuentra en milímetros de mercurio. De eso va a depender el valor de R. Recuerda, ¿lo que cosa es R? Constante universal de los gases. Se representa o se simboliza con la letra R. ¿Correcto? Entonces colocamos acá R. Cuando la presión esté en atmósferas, va a valer 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, va a valer 62,4. Entonces puede tomar principalmente dos valores para resolver problemas distintos. Pasamos al 4, ¿sí? La temperatura. Como ustedes saben, la temperatura se representa con la inicial T, ¿correcto? Acá colocamos acá simbología T de temperatura. Pero en el campo de la química, ¿sí? Sobre todo en los procesos físico-químicos, termoquímicos, etc., se trabaja en grados Kelvin. O sea que la temperatura la pueden medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit, Rankine, Kelvin. Entonces se trabaja internacionalmente en grados Kelvin. Ahora, para calcular la temperatura en grados Kelvin hay un truquito poderoso. Siempre me la dan en grados centígrados. Yo lo voy a convertir. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Los Kelvin será igual a los grados centígrados que a ti te dan en el problema, más 273. Yo lo sumo y obtengo el valor en Kelvin. Por ejemplo, imagínate que me dicen, tengo un gas, sí, un gas, pero ese gas se encuentra a 27 grados centígrados. ¿Qué hago? Le sumo 273, 27 más 273, ¿cuánto sería? 300 Kelvin. Tengo un gas que se encuentra a 127 grados centígrados. ¿Qué hago? Le sumo 273. ¿Cuánto sería? 127 más 273, 400 Kelvin. Entonces, de esa manera obtengo la temperatura en Kelvin. Y siempre vas a trabajar en Kelvin. Por último, el fabuloso número de moles. Este número de moles se representa con la letra N. N, número de moles. Vamos a colocarlo acá, N. Esa N de número de moles es igual a la masa entre la masa molecular. Colocamos acá la masa como M entre la masa molecular de la sustancia. De esa manera vamos a calcular el número de moles. Masa entre la masa molecular, ¿sí? Pero también podemos calcular el número de moles de otra manera, como el número de moléculas totales existentes, ahí está, entre el famoso número de ¿quién? El famoso número de Avogadro. Si recordás el número de Avogadro. El número de Avogadro lo hemos visto en clases pasadas, es 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Es una unidad de conteo de átomos, partículas o moléculas, ¿correcto? Sí, eso ya lo sabemos. Entonces hemos manejado ahorita todos los parámetros de la ecuación. Sabemos que los gases no están quietos, se mueven a grandes velocidades. Sabemos que los gases tienen 4 características principales. Se pueden expandir, se expanden rápidamente, ¿sí? Y creo que todo el mundo lo ha comprobado. Tú sabes que los gases son sumamente poderosos. Escapa un gas y se tiende a expandir rápidamente. Pero también los gases se pueden comprimir. Se comprimen tanto, pero que obviamente tanto, que pueden llegar casi a cero. Pero no pueden llegar exactamente a cero porque explotaría. Pero sí se pueden comprimir. Se comprimen, se expanden. Se comprimen, se expanden. Tercera propiedad o característica sería la difusión.
los gases se pueden meter en otros medios y se pueden desplazar en otros medios. Por ejemplo, el agua gasificada es gas metido en un medio obviamente acuoso. Entonces ahí estamos hablando de difusión. También podemos hablar de la efusión. Efusión, ¿qué es la efusión? Es la propiedad de escape que tienen los gases. Tú tienes un globito chévere, le haces un huequito al globito, ¿sí? Obviamente por la parte donde está el nudo, para que no reviente el globo, sino por la parte donde está el nudo, le haces un huequito con una agujita y vas a ver que comienza a escaparse el gas. ¿Correcto? Eso se llama efusión, propiedad de escape. Entonces tenemos 4 propiedades principales: la comprensión, la expansión, la difusión y ¿qué cosa? Y la efusión, propiedad de escape de los gases. Ellos se caracterizan por tener una elevada energía cinética, energía de movimiento, y siempre están en constante movimiento, generando 3 variables que son presión, volumen y temperatura. Estas variables se relacionan entre sí formando una ecuación poderosa llamada Pavo-Ratón. Y con esa ecuación salen otras ecuaciones más. Por ejemplo, si queremos hallar la densidad de un gas, ¿correcto? La densidad de un gas, ¿cómo se puede hallar? Vamos a partir de la ecuación madre, de la ecuación principal. Partimos de acá, mira, de la ecuación llamada Pavo igual a ratón. Pero tú recordarás algo. ¿Qué cosa, profesor? Esta N es el número de moles. Y esa N es la masa entre la masa molecular. ¿Correcto? Entonces yo voy a reemplazar este valor llamado N, lo voy a reemplazar por la masa entre la masa molecular. Lo voy a reemplazar por la masa entre la masa molecular. ¿Correcto? Y sería de esta manera. A ver, ¿cómo sería? Sería presión por volumen igual a RT, masa entre la masa molecular. Ahora voy a hacer acá un artificio poderoso. ¿Sabes qué voy a hacer? Esta masa molecular la voy a subir acá arriba, ¿sí? Y este volumen lo voy a pasar acá abajo. No pasa nada, ¿sí? No se altera en nada. Sería de esta manera. Sería así. Presión por peso molecular o masa molecular igual a ¿quién? Igual a la temperatura, ¿sí? Por R, la masa entre el volumen. Oye, pero tú recordarás algo. ¿Qué cosa? La masa entre el volumen. ¿Qué cosa es la masa entre el volumen? Es la densidad. Masa entre volumen es la densidad. Simplemente para que se haga una memotecnia muy fácil, vamos a poner la densidad con la letra D. Tú sabes que en realidad se representa de esta manera, pero vamos a ponerlo con la letra D para que se nos haga una memotecnia sencilla de aprender. ¿Correcto? Entonces todo esto que está acá, ¿sí? Lo vamos a puntear por acá, chévere. Lo vamos a reemplazar por la D de densidad, que sería así: presión por peso molecular igual a temperatura R por densidad. A esta ecuación, para hallar la densidad de los gases, se le conoce como la ecuación del puma igual al tarado. Ahora, si tú le quieres cambiar de sitio, la D le pones adelante, la R siguiente y la T siguiente sería el puma doroteo, ¿no? El famoso puma doroteo o el puma tarado. Es una forma memotécnica de recordar la ecuación para hallar la densidad de un gas. Y tenemos un tercer punto interesante, el famoso volumen molar. Tú habrás escuchado el volumen molar. El volumen molar no es más que otra cosa, que el volumen entre el número de moles. Esta B chiquita es el famoso volumen, que mayormente se expresa en litros, y este es el número T de moles. El famoso número de moles, ¿correcto? Ahora, los gases a veces se pueden encontrar a unas condiciones especiales. Esas condiciones especiales son conocidas como las condiciones normales. Condiciones normales de los gases, ¿correcto? Cuando se encuentra condiciones normales, se va a cumplir que la presión del gas es 1 atmósfera. Y su temperatura es 0 grados centígrados o su equivalente 273 Kelvin, ¿correcto? Entonces vamos a cumplir con esta presión y con esta temperatura. Si me dicen que un gas se encuentra en condiciones normales siempre el volumen molar va a ser igual a 22,4 litros mol. Esto tienes que meterlo al disco duro, por favor, y recordarlo, porque te va a servir para resolver varios problemas. Ahora sí, comenzamos con 3 ejercicios recontra súper poderosos, ¿sí? Para que lo puedas entender de manera bien sencilla, bien práctica, lo que es el tema número 1 del estado gaseoso.
¿Correcto? Esta es la primera parte del estado gaseoso. Comenzamos. Problema número 1. ¿Qué dice? Dice así. Determine el volumen. Me piden hallar el volumen de un gas. Puede ser gas oxígeno, puede ser gas propano, gas metano, puede ser gas nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido, cualquier gas. Me piden determinar el volumen. ¿De quién? De un gas con 2 mol, 4,1 atmósferas y 127 grados centígrados. Entonces yo voy a colocar mis datos al lado izquierdo, ¿sí? Para con esos datos trabajar en la respuesta. Recuerda que es importante siempre tener datos. Busca todos los datos posibles porque la información te puede ayudar a llegar a la solución óptima, adecuada. Entonces vamos a comenzar con los datos. ¿Qué datos tenemos? Primer dato, el número de moles. El número de moles es 2. Segundo dato que tengo, la presión es 4,1 atmósferas. Pero mira, acá hay algo importante. Si la presión es 4,1 atmósferas, tú recordarás algo, que cuando la presión se daba en atmósferas, la constante R vale 0,082. Entonces, la constante R ya la tengo, ya va a valer 0,082. Y me dan otro dato. La temperatura 127 grados centígrados. Yo te pregunto, ¿se puede trabajar a 127 grados centígrados? No. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar en Kelvin. Siempre la temperatura, en manera internacional, se trabaja en Kelvin. Y para hallarlo en Kelvin, ¿qué teníamos que hacer? A lo que me dan, grados centígrados, le sumo 273. Entonces sería así. 127 más 273 sería 400. Por lo tanto, mi temperatura sería 400 Kelvin. Ahora sí tengo todos los datos y los reemplazo en mi ecuación poderosa llamada pavo-ratón. Pavo es igual a ratón. Voy a despejar. ¿Qué me están pidiendo? Determinar el volumen. Despejo el volumen. Sería RTN sobre la presión. Y comienzo. ¿R cuánto vale? 0,082. Bacanazo. Por temperatura, ¿cuánto vale? 400. Ahí está. Bacanazo. Por el número de moles, ¿cuánto vale? 2. Todo esto lo divido entre la presión. La presión es 4,1. ¿Sí? Ahora sí vamos a trabajarlo de manera rápida. Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá lo siguiente. Tenemos 400. 400 es lo mismo que decir 4 por 100. ¿Está bien? 4 por 100 es 400. ¿Qué te parece si esos 100 los utilizo para multiplicar a 0,082? Entonces, este 100 lo multiplico acá y sería 0,082 por 100 sería 8,2. 8,2 entre 4,1, ¿cuánto sería? Sería 2. ¿Está bien? 8,2 entre 4,1 sería 2. 2 por 4, 8. Y por 2, ¿cuánto sale entonces el resultado? 16. Por lo tanto, el volumen sale 16 litros. 16 litros. Ese es el volumen, 16 litros. Mira qué fácil, qué sencillo es esto. Pasamos a la siguiente broma. ¿Sí? Dice así. Hallar la densidad del metano. Uy, ay, ay, me están hablando de densidad. Y yo recuerdo que para densidad puedo aplicar la fórmula del Puma Doroteo o la fórmula del Puma Tarado. ¿Correcto? Puma igual al Tarado. Creo que esa me conviene más. Vamos a trabajarlo de esta manera. Me piden hallar la densidad del metano. O sea, me están dando un dato. ¿Cuál es el dato que me están dando acá? El dato que me están dando es el metano. El metano. ¿Por qué me están dando ese dato? Porque el metano tiene un peso molecular conocido. Mira, el carbono vale 12, tú lo sabes. Y el hidrógeno vale 1, pero acá hay 4 hidrógenos. 4 por 1 sería 4, más 12, ¿cuánto sería eso? Sería 16. Peso molecular sería 16. Y me dan de dato la presión 1248 milímetros de mercurio. Y me dan de dato la temperatura 127. Tú sabes que la temperatura no puede estar en grados centígrados. Entonces tengo que transformarlo en Kelvin. Profesor, pero lo transformo, pues. A ver, transfórmalo. 127 más 273. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 400 Kelvin. Entonces tengo que la temperatura es 400, tengo que la presión es 1248 milímetros de mercurio. Y si me dicen que es milímetros de mercurio, uy, milímetros de mercurio. Si está en milímetros de mercurio, la constante R, ¿cuánto vale? 62,4. Entonces mira todos los datos que tengo. Es más, lo voy a colocar acá rápidamente. Sí, lo voy a colocar acá rápidamente. Voy a colocar acá presión. 1248 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la constante R va a valer 62,4. La temperatura, ¿cuánto sería? Sería 400 Kelvin. Ya está. Y el peso molecular, si quieres lo colocas ahí, peso molecular,
16. Tienes todo. Ahora aplicamos la fórmula. La fórmula sería puma igual al tarado. Despejemos. ¿Qué queremos? La densidad, ¿no? La densidad será el puma, ahí está, sobre el toro. Imagínate un puma sobre un toro, ¿no? Ahí está, un pumita sobre un toro. Ya está. Puma sobre toro. Comenzamos. La presión la tenemos y la presión, ¿cuánto vale? 1248. Ya, a esto le vamos a multiplicar el peso molecular, que es 16. Todo se divide entre la temperatura, que es 400. Ahí está. Y a esto se le multiplica la constante R, que vale 62,4. 62,4. Profesor, ya me di cuenta de algo. ¿De qué? De que mira, si acá le prestas 10, en vez de 400, que sea 40 por 10, que es lo mismo de 400, para que el 10 más sea multiplicar a 62,4, sería 624. Y estos 624 es la mitad de 1248. O sea que todo esto, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿correcto? Vale 2. Acá le podemos separar en 4 por 10, porque 40 es 4 por 10. ¿Para qué? Para sacarle el cuarto. Si le sacamos cuarto acá ¿cuánto queda? Quedaría 4, ¿correcto? Quedaría 4. Sí, quedaría 4. Ahí está, bacán. Quedaría 4. Entonces, ya que tenemos solamente la respuesta. ¿Sí? Vamos a encontrar acá el resultado. Entonces, ¿el resultado cuál sería, muchachos? A ver, piensa un poquito. Le hemos sacado acá cuarta, acá me queda simplemente 10 acá abajito. Y me queda 2 por 4, 8. 8 entre 10, ¿cuánto sería? Sería 0,8. Entonces, la densidad, por lo tanto, la densidad sería 0,8 gramos sobre mililitros. Recuerda que la densidad se puede colocar con la unidad de gramos sobre mililitros o kilogramos sobre litros, dependiendo, ¿no? Listo, pasamos al tercer ejercicio y último ejercicio. Dice así: indique el volumen de 56 gramitos de nitrógeno. Pero el nitrógeno es un gas. Y existen gases que son monoatómicos, como el helio, neón, argón, critón, xenón, radón, que son los gases nobles. Pero también existen gases que son diatómicos, como el hidrógeno, como el oxígeno, como el nitrógeno, entre otros. Entonces me están dando acá un gas diatómico, nitrógeno 2. Y todavía me dicen que está a condiciones normales. Oye, profesor, yo recuerdo. ¿Qué cosa recuerdas? Yo recuerdo que a condiciones normales se va a cumplir que el volumen molar es 22,4. Entonces, para yo determinar el volumen, ¿qué necesitaría? Solamente las moles. O sea, lo único que me falta a mí es conseguir las moles. Pero las moles yo recuerdo que es la masa entre la masa molecular. Oye, entonces vamos a calcular, ¿sí?, la masa molecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo acá la masa. Me falta la masa molecular. Le ponemos así. El nitrógeno gas tiene una masa molecular que sería 14, que es el peso atómico del nitrógeno, masa atómica del nitrógeno 14 por 2. Ya que es diatómico, sería 14 por 2, sería 28. Ahí está 28. Entonces, podemos decir que el número de moles sería 56 gramitos entre 28. ¿Eso cuánto sale? 2. Ya tengo las moles que valen 2. Ahora recordemos lo siguiente. Recordemos que el volumen molar es 22,4 litros mol. Eso siempre se va a cumplir a condiciones normales. Pero yo tengo este dato. ¿Cuál es el dato que tengo? Las moles. Yo tengo el valor de las moles. Las moles vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el volumen? Mira qué sencillo. Por lo tanto, si esto vale 2, el volumen sería 2 por 22,4. ¿Eso cuánto es? 44,8 litros. Chévere. De esa manera fácil y sencilla hemos resuelto 3 problemas pertenecientes al campo del estado gaseoso. Muchas gracias, cuídense, hasta luego.